Los más felices, los más estables, la utopía en la Tierra. ¿Cuál es su secreto o qué tan ciertas son estas declaraciones? Analicemos dos libros que exploran la vida de los países nórdicos en el siglo XXI. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Si quieres seguir aprendiendo más a través de los libros, puedes seguirme en las redes @bibliotequeando, suscribirte al canal de YouTube, por supuesto seguir apoyando este podcast, dándole 5 estrellas, compartiéndolo y ahora uniéndote al Patreon, donde tendremos un club de literatura, un club de lectura, donde podrás discutir conmigo un libro al mes, al mismo tiempo acceso a otros beneficios como un episodio adicional. El link de todas estas cosas las puedes conseguir en la descripción de este podcast o en el link de la biografía de Instagram. En este episodio hablaremos de los puntos más importantes de dos libros que nos van a dar una mejor perspectiva de lo que es vivir en un país nórdico del siglo XXI. El primer libro es La teoría nórdica del todo, de Anu Partanen, una periodista finlandesa que vive en Estados Unidos. Y el otro libro, el segundo, va a ser La gente casi perfecta, de Michael Booth, un periodista inglés casado con una mujer nórdica que cubre culturas globalmente. Digamos que ninguno de estos libros está argumentando que los países nórdicos son perfectos, la utopía en la Tierra no existe, pero nos ayudan ambos a entender mejor la realidad, porque el libro de Anu Partanen, La teoría nórdica del todo, en verdad es casi una petición de parte de ella de que Estados Unidos, donde ella vive, adopte ciertas culturas, ciertas leyes, ciertos elementos de la cultura nórdica para tener un mundo mejor en el país que ella reside. El segundo libro es más aplaudiendo las cosas muy buenas de los países nórdicos y criticando los defectos. Y a través de esas dos perspectivas creo que podemos entender la realidad de estos países tan aplaudidos, pero al mismo tiempo apartados, especialmente para nosotros los hispanohablantes de nuestra cultura. Así que empecemos primero con la teoría nórdica del todo, los puntos más importantes según Anu Partanen, quien arranca explicando en el libro que ella tiene la típica historia de una película romántica. Se enamoró de un estadounidense, se muda a Nueva York, se casan, se hace ciudadana estadounidense, tienen hijos. Esto es a finales de la primera década, la década de los 2000, y precisamente en ese punto empiezan a salir artículos sobre que el sueño americano se está muriendo, que no es tan real como lo llegó a ser en un pasado, y para sorpresa de ella, todos estos artículos, todos estos estudios explican que el verdadero sueño, el mejor lugar para que tu familia, tus hijos tengan una oportunidad, es Finlandia, de donde ella se fue, de donde ella es. Entonces para ella eso fue muy extraño, que ella, yo me acabo de ir de mi país buscando una mejor oportunidad, porque así fue la generación anterior. Mis padres, mis tíos, mis abuelos, muchos nórdicos emigraron a distintas partes de Estados Unidos para buscar mejor oportunidad financiera, pero parecía que todo cambió. Y lo irónico es que los finlandeses no aceptaron o ignoraron que ellos estuvieran de número uno. Ella dice que este es el país con la autoestima colectiva más baja del mundo. No tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Los finlandeses no podían creer que era cierto que ellos fueran el número uno y Estados Unidos, por ejemplo, el número 11 en ese primer estudio. Un tabloide finlandés salió, replicó los resultados y demostró que hubo un error y que de hecho Suiza era el número uno, era el mejor en el mundo. Voy y repito, no es por humildad que los finlandeses dudaron del ranking, simplemente por falta de confianza. Pero el punto de la autora es que estuvieran ellos de primero, de terceros, de quinto. En verdad vale la pena estas comparaciones. Los países nórdicos son muy pequeños, son muy homogéneos, son muy diferentes a otros países como obviamente Estados Unidos, grande, diverso. No hay punto en comparar estos dos, pero ella sintió que por razones políticas en esa época era importante hacerlo. En parte por eso que ella escribe este libro, porque en el 2014, 2015 y 2016 toma mucho poder político Bernie Sanders, una figura política dentro de Estados Unidos de la izquierda, declarado él mismo como socialista. Y dice la autora que muchas personas que ella veía, especialmente en Nueva York, en Brooklyn, abogaban por él, querían votar por él, como ella también decía que aplaudía las políticas de Bernie Sanders, desde una perspectiva nórdica tenían total sentido, pero que había algo que ella estaba muy en desacuerdo con él, que era su uso del término socialista. Porque en este momento, Bernie utilizaba esa palabra frecuentemente, las políticas socialistas de Dinamarca, de Noruega, de Finlandia, utilizar más socialismo o incluir más el socialismo en Estados Unidos, y ella decía que nosotros no somos socialistas, no nos consideramos socialistas, y no somos por ningún número objetivo socialistas. Si ves el ranking mundial de los países más capitalistas del mundo, del número 9 está Dinamarca, del número 10 está Suecia, del número 11
está Estados Unidos. Entonces hay países nórdicos que son más capitalistas que los países típicos del capitalismo como Estados Unidos. Ella lo que aclara es que nosotros tenemos una economía de libre mercado y utilizamos ese libre mercado para financiar las políticas sociales universales, que es lo que Bernie Sanders promovía, pero ella decía que estaba utilizando el término socialista, que los jóvenes después utilizaban socialismo y eso son dos cosas diferentes. Y adicionalmente para ella era muy importante explicar que estas políticas sociales universales de los países nórdicos le sirven al capitalismo, le sirven al libre mercado. Para ella eso es una calle doble vía. El capitalismo crea esta riqueza, esa riqueza se utiliza para financiar estos programas. Esos programas después le sirven al capitalismo porque crean una generación de personas educadas, con habilidades, con intención de formar parte del ecosistema socioeconómico y eso beneficia a todo el mundo. Entonces vamos a ver a través de ella las realidades de los países nórdicos, cómo funcionan estos excelentes programas sociales y cómo eso crea una cultura que para ella tiene más beneficios que la cultura actual de Estados Unidos, el país donde ella vive y ya es ciudadana. Así que entremos en detalles en uno de estos programas sociales, en este caso los beneficios de maternidad y paternidad. Por si acaso, países nórdicos, estamos hablando de Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia. En todos los países nórdicos, cada empleado tiene derecho a un mínimo de 9 meses de licencia parental remunerada. Eso varía un poco acorde al país, pero básicamente se le paga en ese tiempo 80% del sueldo al empleado, a la madre y al padre. El empleador tiene que otorgar este tiempo por ley y viene de las contribuciones de la seguridad social que da la empresa y el empleado. Por lo tanto, la empresa no lo paga. La empresa tiene que dar el tiempo, pero el gobierno paga ese 80% del sueldo. Y ahí es cuando ella dice mucho que importa tener una cultura que promueva esto, porque los empleadores, los jefes, todos lo hacemos. Los gerentes, el dueño de la empresa, la persona más abajo de la empresa, todos toman estos beneficios y hace que se vea socialmente correcto hacerlo y que se vea incorrecto no hacerlo. En Estados Unidos es al revés, menciona ella. Tomas vacaciones, puedes tener, por ejemplo, un mes de vacaciones. Hay empresas que dan vacaciones ilimitadas. Yo he trabajado para empresas así y hay una presión de que, bueno, sí, puedes tomar vacaciones cuando quieras, pero un día aquí, 2 días allá, una semana aquí, una semana allá, pero no te puedes ir 2 meses seguidos. No hay cultura de eso. Entonces ella habla de que el beneficio existe y al mismo tiempo se ha creado o la cultura ya existía para promover esto. Al mismo tiempo, una crítica que ella va a rechazar es que muchas personas dicen, bueno, pero es que cuando alguien se va por 9 meses, 12 meses, eso es muy difícil para mí como empresa de sostener. Pero la autora entrevistó a muchos empleados y gerentes que han trabajado tanto en los países nórdicos como en Estados Unidos y hablan de que en verdad es más fácil. Porque si tú quieres planear el futuro, tú ya asumes que esa persona va a estar ausente. En algún momento esa persona va a tener, obviamente la edad importa aquí, pero en algún momento la persona va a tener quizás un hijo o va a tomar este tiempo y contratas a alguien para reemplazarlo. Hay un servicio, distintas empresas que ofrecen a empleados, digamos, contratistas para que llenen ese vacío que dejó ese empleado y los puedes conseguir rápidamente. Y no tienes que pagarle un salario a esa persona que está ausente. Simplemente le pagas probablemente menos salario a esa persona que está entrando a reemplazarlo. Y nuevamente, importante aclarar que los números van a ser ligeramente diferentes en cada país. Noruega, por ejemplo, tiene un programa que te paga 100% del sueldo si tomas solamente 48, 49 semanas de maternidad o paternidad. Si tomas más que eso, si tomas 1 año y 2 meses, que es lo máximo que te permiten, te dan solamente 80%, solamente entre comillas, 80% de tu sueldo. Y todos estos programas, por supuesto, son para relaciones heterosexuales, homosexuales, padres adoptivos, padres con vientre, lo que llaman vientre alquilado, etcétera, etcétera. Lo bueno, o muy importante recordar aquí, dice la autora, es que los países nórdicos promueven la igualdad de género y por lo tanto promueven una maternidad o paternidad junta y justa. Porque si el padre no toma la paternidad, la madre queda atrás. En la mayoría de las relaciones, por supuesto, van a ser heterosexuales y la madre queda perdiendo porque al principio eso sucedió en la original implementación de estos programas. La madre tomaba mucho más meses, semanas que el hombre. Esos son meses, semanas que la mujer no está en la empresa. El hombre sí, el hombre está ahora involucrado en más proyectos, haciendo más conexiones, más momentos, reuniones cara a cara con los jefes, directivos, etcétera. El hombre a nivel macro estaba avanzando más rápido que la mujer. Y si queremos promover la igualdad de género no podemos hacer eso. Por lo tanto, ellos
tienen sistemas para asegurarse que hombres y mujeres tomen tiempos por lo menos muy parecidos. Y eso le quita el peso a la relación y eso le va a quitar el peso a la empresa además, de tener que preocuparse si un empleado se va a quedar atrás. Una de las maneras que hacen esto para fomentar que los padres tomen esos días es que si el padre no la toma, la mamá la pierde. Esas semanas, esos meses que los padres no toman, la madre lo pierde y por supuesto terminan ambos padres pasando más tiempo con sus hijos como todo el mundo quisiera. En Estados Unidos eso es un peso para la empresa. Las empresas ofrecen eso, pero ellos tienen que pagarlo. Normalmente las empresas pagan o deciden pagar el sueldo y tienen que después sobrevivir sin ese empleado o empleada, o tienen que tener un seguro, que por supuesto es un costo adicional al mes. Tú como empleado, por supuesto, también puedes hacer esto. Poca gente sabe esto, pero tú puedes tener un seguro que te pague. No mucha gente que trabaja por sí solo, si trabajas como freelance, así sea que trabajas como Uber, tú pudieras pagar un seguro. No sé en todos los países, pero aquí en Estados Unidos se ofrece eso. Tú pagas un seguro mensual en caso de que tú tengas por cuestiones médicas o por cuestiones de paternidad, maternidad, que tomar unos días, unas semanas, meses libres entre comillas, el seguro te pagaría tu sueldo un porcentaje. Entonces, esos seguros es lo que las empresas contratan y eso es un costo para las empresas que por supuesto les evita el crecimiento de este libre mercado que ella habla. Por lo tanto, aquí esto es uno de esos ejemplos de cómo estos programas sociales ayudan a las empresas. La autora termina reflexionando esta parte del libro de que esto ayuda no solamente a la familia a mantenerse más cohesiva. ¿Quién no quisiera pasar más tiempo con sus hijos al principio, especialmente de tenerlos, donde más se necesita quizás ayuda en el diario? Pero además, esas personas, está comprobado con los estudios, esos padres terminan trabajando más tiempo que los padres en otros países que Estados Unidos, por ejemplo. Si tienes estos programas sociales universales, como la maternidad, paternidad, las personas se sienten más cómodas, pueden crear su vida alrededor de su familia, no necesariamente alrededor del trabajo, saben que ese trabajo va a estar ahí. Por lo tanto, el porcentaje en los países nórdicos de personas que retienen su trabajo y se mantienen trabajando hasta edades más avanzadas llegan a ser hasta veces más alto que en otros países del occidente. Pasemos ahora al concepto de la felicidad. Todos estos reportes, estudios de que los países nórdicos son los más felices del mundo. Antes de entrar en los detalles que dice el libro, yo les voy a dar mi opinión. Creo que la he mencionado antes en este podcast. La felicidad no se puede medir. Señores y señoras, eso eso es un error conceptual de la estadística o gente que quizás no conoce bien la estadística. Muy difícil. Están midiendo algo. No estoy diciendo que no están midiendo algo, pero no es felicidad. Creo que pasa lo mismo con el coeficiente de inteligencia. Estás midiendo algo, pero no es la inteligencia. Pero, obviando mi opinión, leamos lo que dice el libro. En Estados Unidos y otros países, la gente sin hijos está más feliz que la gente con hijos. Pero no en los países nórdicos. La gente que tiene hijos es más feliz en los países nórdicos. Ella dice, bueno, porque podemos vivir nuestras vidas, las distintas capas de identidad. Puedo ser madre, puedo ser padre, puedo vacacionar, puedo ser emprendedor, emprendedora, puedo trabajar para esta empresa, puedo hacer todas mis cosas con libertad. Mientras que las personas cuando tienen hijos, de repente esa responsabilidad de ser padre, madre, que ya es pesada a nivel, digamos, personal, ahora pesa mucho más. En parte porque los países nórdicos ofrecen, o mejor dicho, hay muchos países no ofrecen los que países nórdicos sí ofrecen, que son guarderías públicas financiadas con los impuestos de las personas en el país. En Finlandia, por ejemplo, el costo máximo de la guardería es $300 al mes, independientemente del ingreso. Le cuesta lo mismo a todo el mundo y es muy alta calidad. Estas guarderías son apreciadas, son aplaudidas por la población, lo tienen como orgullo, un modelo que muchos otros países han tratado de imitar. Y ese sistema de guarderías contribuye a tener a los padres mucho más tranquilos, comprometidos con el cuidado de sus hijos, comprometidos cuando sea necesario con su carrera profesional, mientras que en otros países una madre soltera, en promedio la mayoría de las personas que son padres solteros van a ser madres, siempre se la ve complicada, especialmente en nuestros países en Latinoamérica. Sé que mucha gente me escucha desde otros lugares, pero en Latinoamérica es complicado para una persona en esa situación poder surgir, poder pagar estos servicios, dar buena educación a sus hijos, es una o la otra. Suele ser tristemente la situación. En Finlandia, cada niño tiene derecho a un lugar en un centro de cuidado infantil garantizado, mientras que en Estados Unidos tienes que buscar opciones. En Estados Unidos se han creado muy buenas universidades, muy buenos sistemas académicos, las escuelas privadas, los Montessori, los charters, las universidades, por supuesto,
privadas de élite, tienes las mejores universidades del mundo, pero no son garantizadas para toda la población. En el caso de los países nórdicos, sí. Y parte del argumento de Partanen, de la autora, es que esto no siempre fue así. En los 50-60, la educación nórdica estaba al mismo nivel de hoy en día de muchos países de África. Básicamente, al ser un país pequeño, ellos se dieron cuenta, todo lo que podemos ofrecer es cerebro. No somos ricos, no tenemos mucha materia prima, así que ellos decidieron, bueno, tenemos que educar a todos muy bien en este país. Y ese fue el enfoque hacia la igualdad, educar a todo el mundo. En verdad no hay escuelas privadas en Finlandia de la misma manera que lo hay en otros países como los nuestros o Estados Unidos. Hay escuelas independientes que son como que escuelas, bueno, esta escuela es católica, esta escuela es de idioma alemán, esta escuela es internacional, eso existe, pero ninguna tiene permitido cobrar matrícula, todas son financiadas con los fondos públicos. Por lo tanto, el concepto de privado no existe como tal en cuanto a la educación infantil se refiere en los países nórdicos. ¿Cómo se financian? Bueno, nuevamente centralizado a través del gobierno, pero el gobierno decide cómo otorgarle a cada municipio su financiamiento. De esa manera se mantienen los fondos dirigidos a un nivel macro. Ellos ven las necesidades del país, se le puede dar un poco más de dinero a las áreas que tienen más desempleo, donde hay más inmigrantes, donde hay menos educación. Con eso se puede mantener nuevamente esta meta de igualdad que hay en la cultura nórdica. Es algo que no sucede a menudo en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente a veces compara las ciudades de Europa con las ciudades de Estados Unidos. Y las de Europa están mucho más seguras, limpias, arquitectónicamente más elegantes, bonitas. En verdad, el tope de Estados Unidos es el suburbio, no es la ciudad. Ahí es donde Estados Unidos invierte, ahí es donde Estados Unidos tiene todo lo que Europa tiene, pero no son áreas que son accesibles para todo el mundo. Son áreas que están basadas mucho en los impuestos de propiedad, cosa que también existe en los países nórdicos, pero parecía en Estados Unidos los lugares que ya están bien tienen más potencial de seguir estando mejor, mientras que otros lugares se quedan atrás. En Finlandia, en los países nórdicos, se maneja de un ángulo diferente. Pasemos ahora a la salud, que como dice la autora, uno espera que en Estados Unidos, que es tan privatizado en el aspecto médico, hay mucho más, pareciera más burocracia aún, más papeleo que el sistema público de Finlandia, para la opinión de ella. Fue sorprendente para la autora cuando le tocó ir a un hospital en Estados Unidos por primera vez la falta de eficiencia, cuando eso no debería ser así en un sistema mucho más privado. Ella dice que en los países nórdicos todos tienen derecho a la atención médica automáticamente sin necesidad de inscribirse ni formularios. Sí se pagan pequeños copagos por la atención médica, pero están limitados anualmente a un poco menos de 1.000 euros al año. Y hay ayuda disponible para esos que no puedan pagarlo. Aunque en Estados Unidos se argumenta que se paga por la mejor atención médica del mundo, la realidad es que los países nórdicos obtienen resultados comparables o mejores en términos de tasa de supervivencia, mortalidad, a pesar de gastar mucho menos en la salud que lo que gasta Estados Unidos. Y aclaro yo personalmente que esto no es tan fácil de medir, ¿no? La población de ciudadanos médicos en Estados Unidos y Finlandia son dos personas totalmente diferentes, estilo de vida, culturas, ambiente, genética. No es tan fácil como simplemente comparar la tasa de supervivencia y mortalidad en un país y otro y determinar que el sistema médico es mejor por eso, pero obviamente sí hay problemas en el sistema privado de Estados Unidos y al final de cuentas Finlandia y todos estos demás países nórdicos tienen que dar un sistema médico para, bueno, en los límites de sus fronteras, así que tienes que juzgarlo por lo que ellos hacen en su propio país y lo hacen bien. Y es un paradigma, estoy muy de acuerdo con la autora en este aspecto, que cómo es que la tierra de las oportunidades comerciales, la tierra que promueve empezar tu negocio, trabajar en lo que tú quieras, el concepto de la libertad individual muy presente en los países del occidente, cómo es que un país así obliga a las empresas a pagar por la salud de sus empleados, como en el caso de Estados Unidos. ¿Cómo es que el gobierno no tiene responsabilidad por la salud, pero sí la empresa? A la empresa a la cual tú aplicaste porque estaban contratando, no porque tú querías trabajar ahí necesariamente o porque fue lo que conseguiste. Hay 1.000 factores que determinan por qué alguien trabajaría en esa empresa. Y estás creando esa relación casi empresa dueña de la infraestructura económica que va a poder cuidar tu cuerpo. Es algo tan en contra de los valores del país. A ella le pareció muy extraño y a mí también. Que eso se maneja así en este país no significa que no tenga sus beneficios, pero por supuesto parecía que fuera en contra de ciertos valores. Lo importante de eso es que eso hace muy difícil que emprendedores, emprendedoras, freelancers
arriesguen, ¿no? Porque si tú decides trabajar para ti mismo, es un problema que yo tengo ahorita. Yo tengo bibliotequeando, pero también tengo un trabajo que me mantiene, porque con bibliotequeando no puedo, cruzo mis dedos por ahora. No pudiera pagar mi seguro médico, no tuviera acceso a eso. Mi empresa me paga mi seguro, no me puedo arriesgar por eso y otras cosas. Si yo estuviera en Suecia, quizás fuera diferente. Los que no me han escuchado antes o no me conocen, yo vivo, venezolano por supuesto, pero vivo en Estados Unidos desde los 18 o 19 años. Miremos ahora, pasémonos ahora, mejor dicho, a las relaciones, la dinámica social entre los ciudadanos, la cultura dentro de los países nórdicos. Y la autora dice, cuando comparé mi cultura con las demás, me sorprendió, porque en Estados Unidos uno piensa, bueno, todo el mundo aquí es más libre, etcétera, pero en Estados Unidos, y yo creo que también en Latinoamérica, los niños dependen mucho más de sus padres, ¿no? Y la persona depende más de la pareja. Ya sea tú como hijo o hija, que tu padre pueda asegurarte una buena educación infantil, que entres a un buen preescolar, te permite entrar a un buen colegio te permite entrar a una buena universidad te permite entrar a las buenas oportunidades de trabajo. Las esposas, normalmente las esposas, dice la autora, pero por supuesto puede ser los esposos, pero están mucho más dependientes del trabajo de su pareja. Lo que sucede a menudo es que una persona depende mucho del estatus socioeconómico de la otra. En los países nórdicos esto no es así, porque la relación ideal está formada por individuos que son financieramente independientes, que eligen estar juntos únicamente por esa unión, digamos, espiritual o amorosa que tienen. No porque esta persona me ayuda a mí a poder pagar mejor el alquiler o obtener atención médica. Eso para los nórdicos no es una relación, digamos, de verdad. Para tú en verdad poder surgir como persona y llegar a ese nivel emocional, tienes que poder tener una independencia financiera. Más o menos parecido al argumento de Virginia Woolf en Una habitación propia sobre el talento de las mujeres en la literatura. Es ese punto con el que yo estoy bastante de acuerdo. Es algo que ella le chocó un poco de mudarse a Estados Unidos, que ella vio muchas parejas, muchas relaciones, donde una de las dos personas tenía una dependencia financiera muy alta de la otra. En Latinoamérica es peor aún, pero en Estados Unidos, dice la autora, muchas personas saben que si ellos se divorciaban, si ellos se separaban, de repente su estatus socioeconómico cambiaba. Ese acceso que esa pareja te daba a, por supuesto, mejor educación para tus hijos, o restaurantes, propiedades, viajes, etcétera, eso lo perdías. Y por lo tanto te sentías amarrado a esa relación. No era un amor de verdad. Yo, voy a dar mi opinión personal, yo que he estado en ambos extremos de esa dinámica, he sido el que gana el doble o el triple que la otra persona y he sido el que me ganan el doble o el triple más que yo. Eso, por supuesto, está en tu cabeza. Es difícil. Nos gustaría pensar que no somos tan susceptibles a esas cosas, pero pasan por tu cerebro. Y ella dice, en Finlandia, en Noruega, estos países nórdicos, no es que no exista. Obviamente van a haber parejas donde, bueno, no, mi esposa es dueña de su propia empresa y gana mucho más que yo, que simplemente trabajo de administrador en una corporación. Esa dinámica siempre va a existir, pero ese administrador sabe que en el peor de los casos, si él se divorcia, mis hijos pueden ir siguiendo a la misma escuela, pueden seguir teniendo buena educación. Yo, si tengo que tener otro hijo con otra pareja, puedo conseguir mis semanas, mis meses de paternidad. Todos estos servicios sociales me permiten a mí aguantar ese golpe de yo tener que distanciarme por mi propia salud emocional de esa persona. Por eso que la autora se pregunta, ¿es esto amor de verdad? La teoría sueca dice que no. La teoría sueca de la igualdad, que es algo que ella habla en el libro, menciona que las personas tienen que ser independientes financieramente para poder tener ese acceso emocional. Por supuesto, ella dice, y yo también quiero aclarar eso, esas parejas existen y también son felices. Obviamente se puede amar de verdad a alguien que quizás te lleva a un estatus socioeconómico más alto, que te puede dar unos servicios, acceso a distintas cosas que tú no pudieras por ti solo o por ti sola. Pero la mayoría de esas parejas, argumenta la autora, van a estar restringidos financieramente y en verdad no es tanto amor, es más dependencia. Y bueno, lo prometido es deuda. Les dije que iba a haber un episodio adicional al mes en este podcast, que iba a ser exclusivo para los miembros de Patreon. Eso es este episodio. La primera parte se la dejé aquí gratis a todos en Spotify o cualquier plataforma que me escuchen. La segunda parte, que hablaremos del final de este libro, los últimos puntos sobre los sistemas sociales y el inicio o los puntos importantes de la gente casi perfecta, con un poco más de críticas a la cultura nórdica, las relaciones amorosas, la influencia de la religión en su propio sistema e ideología,
el aburrimiento desde el punto de vista social según extranjeros, la realidad de los impuestos, la realidad de la felicidad. Todos esos temas los discutimos en el segundo episodio. El link al Patreon lo pueden encontrar nuevamente en la descripción de este episodio, en la descripción del podcast o en la biografía de Instagram. Si no, pueden ir a patreon.com y buscar Bibliotequeando. Los veo allá. Gracias por escuchar a Bibliotequeando. Les habló Ricardo Lugo. Nos vemos en el próximo episodio.